iniciar con el motor, específicamente con las partes. Entonces vamos a escribir la fecha, el tema, el subtema, la capacidad, el valor e indicador. ¿Listo? Profe, ya la clase que no pudiste, que tenías mala conexión a internet, ya habíamos copiado el tema, subtema, capacidad, valor, indicador. ¿Ah, sí? ¿Y entonces en qué parte nos quedamos? Oh, por Dios. ¿Solucionamos las páginas? No. Las páginas no, ni vimos un video ni nada de eso. Ah, entonces nos Solamente queda. copiamos ¿cómo es que se llama eso? El tema, el subtema, capacidad, valor e indicador. ¿Sí? Pero, profe, no lo vayas a quitar. Sí, profesor, ya. Listo. Pero, profe, yo no encuentro mi rojo. Profe, ¿no puedo hacer todo negro que no encontré mi esfero rojo? Sí, señora. Pero eso ya lo habíamos copiado del 17 del 07/2020. Sí, sí, señor, tienen toda la razón. Estoy esperando que los que no lo habían escrito lo escriban. ¿Listo? Ah, yo sí dije. Y hoy vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar. Son los, profe, son los temas y los logros. No, hija. No, lo de antes, lo de mostrar el tercer periodo y eso. Señora. Son los logros y los tópicos. Sí, señora. Lo de presentar el tercer periodo y eso. Sí, señora. Ah, bueno, profe. Profe, hoy vamos a trabajar en la guía. Hoy vamos a trabajar en la guía, sí. Profe, después de trabajar en la guía, ¿qué más vamos a hacer? Solo trabajar en la guía. Tenemos el tiempo para trabajar en guía exacto. ¿No vamos a utilizar Word? No, hoy no. Es más El adelante. otro viernes de pronto, ¿sí? Tampoco. Ah, profe, entonces, ¿cuándo? Ay, profe, ¿cuándo? Sí la vamos a utilizar, pero todavía no. Yo les digo cuándo. Lo que pasa es que primero vamos a adelantar los temas de la guía. Cuando ya terminemos los temas de la guía, nos dedicamos a trabajar en Word. Lo mismo, vamos a acompañar ese trabajo de Word con la clase de matemáticas. En matemáticas, no sé si ustedes se acuerdan que veníamos trabajando el libro La Biblioteca del Sultán. ¿Se acuerdan? Ah, ya, sí, sí. Sí, profe. ¿Y se acuerdan que hacíamos una ficha de lectura? Sí, cada uno. En esta ocasión, como yo estoy trabajando, voy a enseñarles Word. Bueno, ya veníamos trabajando Word. Vamos a hacer esas fichas de lectura en Word, pero en matemáticas. O sea, vamos a estar en matemáticas y en tecnología trabajando en Word. Pero eso pasa también cuando veamos algunos temas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora sí empecemos. Las páginas que vamos a trabajar para la parte del motor son la 44, 45, 46, 47 y 48. Esto es para que lo tenga presente, no las deben resolver, sino en la clase. ¿Pasar la anterior? ¿Listo? Profe, antes de ver el video, ¿puedes pasar la ¿Tenías que anterior? escribir el tema, subtema y todo eso? Sí, sí, que eso ya lo habíamos hecho, solo que la volví a colocar para aquellos que no lo habían hecho. Profe, ¿Cuáles eran las páginas? No, las páginas no son necesarias, es para que ustedes sepan que las vamos a trabajar. No se las permite escribir o si no me las resuelve. Entonces solo es para que Profe, yo ustedes no lo sepan. había hecho. ¿Listo? No, espera, profe. Listo, bueno, profe. creí que vamos a utilizar que vamos a escribir las de la guía. No, Listo, no. profe, ya lo puedes quitar. Listo, ya lo paso. Profe, yo sí hice los indicadores y eso, sino que me faltaron los tópicos y el tercer periodo. Ah, listo, entonces te adelantas.
Empecemos, vamos todos a silenciar los micrófonos y vamos a ver el siguiente video. Si ustedes quieren, para ver de pronto un poquito mejor el video, vamos a apagar las cámaras, ¿listo? Solamente para que se vea un poquito mejor. ¿Listo? Permítanme que esto de aquí. Hola moteros, hoy veremos y escucharemos los tipos de motores más comerciales que se incorporan en las motos actuales. Comenzamos. En las calles vemos a diario distintos tipos de motores, y esta diferencia está originada por el resultado que se busque en cada uno de ellos, así como el uso para el que está fabricado. Actualmente, casi la totalidad de los motores para motocicletas fabricados son 4 tiempos, salvo contadas excepciones para motos de motocross, enduro o pequeños ciclomotores donde aún se utilizan los de 2 tiempos. A continuación, veremos las configuraciones más comunes utilizadas actualmente, así como sus pros y contras. Comenzamos con el monocilíndrico. Se trata de un motor que cuenta con un solo pistón con una posibilidad de 2 o 4 válvulas. Dentro de sus pros, encontramos fácil construcción por parte del fabricante, mantenimiento económico para el usuario, buen torque a bajas revoluciones, lo que lo hace perfecto para un uso urbano donde hay que parar y arrancar constantemente, bajísimo consumo de combustible, pues en general se utiliza en motocicletas de baja cilindrada. En sus contras tenemos una menor velocidad final, ya que no sube mucho de vueltas, y mucha vibración debido a la acción de un único pistón. Ahora, así es como suenan. Bicilíndricos. Los motores de 2 cilindros son ampliamente utilizados en motos de media cilindrada. Sus configuraciones pueden llegar a ser muy variadas y para distintos usos. Tenemos los bicilíndricos en línea o en paralelo. Bicilíndricos en V o V-twin. Bicilíndricos a 45 grados o L-twin. O los boxer, también conocidos como flat twin, cuyos cilindros se ubican opuestos entre sí de manera horizontal. Entre las ventajas de los motores bicilíndricos, podemos decir que son más estables que los monocilíndricos. Pueden subir más de revoluciones y por lo tanto ir más rápido. Son fáciles de mantener y mantienen una muy buena relación peso-potencia. Uno de los aspectos negativos es que en el caso de los motores boxer, su ángulo de inclinación se ve muy reducido por la propia configuración y dimensiones del motor. Además, por razones obvias, consumen más combustible que los monocilíndricos. Tricilíndricos. Los motores tricilíndricos son una magnífica combinación entre sonido, torque y velocidad final.
Estos motores aceleran casi tan fuerte como un bicilíndrico, pero llegando mucho más arriba en el cuentarevoluciones, lo que le permite tener mejor velocidad final. Son motores más lineales que los de 2 cilindros, logrando así una gran suavidad en su manejo. Una de sus desventajas es su escasa fabricación, pues solo marcas como Triumph y ahora Yamaha los incluyen en su catálogo. Listo, estos son los motores de las motocicletas, o lo que llamamos motos. Ahora vamos a ver otro tipo de, perdónenme, de motores, ¿listo? Entrar a hablar de los motores del automóvil en profundidad podría ocupar cientos de tutoriales debido a las muchas características que los definen, así como a los sistemas que los componen. Pero incluso hablando únicamente a grandes rasgos de los motores de combustión interna y su disposición, todavía tenemos que limitar un poco el ámbito de este tutorial. En primer lugar, hablaremos aquí únicamente de los motores de ciclo Otto y ciclo diésel de 4 tiempos, que habitualmente se corresponden con motores de gasolina y de gasóleo respectivamente. Dejamos también de momento para otro tutorial la explicación de ciclo Otto y ciclo diésel y nos centraremos en los aspectos más básicos de los mismos para comenzar a entender mejor su funcionamiento. En los dos casos tenemos un bloque motor en el que existen unos agujeros llamados cilindros que aquí representamos fuera del bloque motor de modo didáctico, aunque hay cilindros que disponen de la llamada camisa, que es efectivamente una pieza metálica de forma cilíndrica situada dentro del cilindro. Dentro de los cilindros se define la cilindrada del motor. Por el momento, bastará con saber que cada cilindro dispone de una capacidad limitada de volumen efectivo de trabajo y que la suma del volumen efectivo de todos los cilindros es lo que define la cilindrada total del motor. Todos los cilindros tienen siempre el mismo volumen y por ello, si hablamos de un motor de 4 cilindros con una cilindrada unitaria por cilindro de 500 centímetros cúbicos, estaremos hablando de un motor de 2 litros de cilindrada total. Dentro de los cilindros se encuentran los pistones, que se mueven longitudinalmente arriba y abajo por efecto del ciclo de funcionamiento del motor. Para hacer que este movimiento alternativo pase a ser circular, este tipo de motores dispone de un elemento de gran importancia, el cigüeñal. Los pistones van unidos al cigüeñal por medio de las bielas y el trabajo de todos los cilindros sobre el cigüeñal es muy similar al que realizan las piernas de los ciclistas sobre los pedales. De esta manera, cada pistón asciende y desciende dentro del cilindro y obliga a la biela a realizar un movimiento giratorio debido a que ésta, en su zona inferior, está anclada al cigüeñal en un punto que está descentrado con respecto al eje de giro del cigüeñal. En cuanto al número de cilindros, los primeros automóviles podían de manera habitual tener 2 e incluso un solo cilindro, pero lo más común en los coches modernos es tener 4 cilindros. No obstante, y debido a que la cilindrada total es la suma de cilindradas unitarias, lo normal es que los motores de entre 1 litro y 2,5 litros sean de 4 cilindros, teniendo comúnmente menos cilindros en cilindradas inferiores y más cilindros con cilindradas superiores. Las barreras acerca del número de cilindros no son fijas, e igual puede haber motores de más de 1 litro con 3 cilindros, como mecánicas de 5 o más cilindros con cilindradas de apenas 2 litros. Aunque la existencia de solo 2 cilindros se había dado casi por desaparecida, la tendencia al downsizing y la existencia de nuevas tecnologías ha permitido que haya nuevos motores de solo 2 cilindros que funcionan bastante bien y no tienen los problemas habituales de este tipo de mecánicas. También los 3 cilindros habían quedado bastante erradicados, pero en la actualidad pocos son los fabricantes que no ofertan motores de 3 cilindros en sus modelos más urbanos. Con respecto a la disposición de los cilindros en el propio motor, lo más común es que estos se dispongan en línea, es decir, que cada uno de los cilindros esté adyacente a los otros y ataque al cigüeñal desde el mismo ángulo. Con cilindradas algo mayores y sobre todo con 6 o más cilindros, es también muy común que los cilindros formen una especie de V entre sí, de tal modo que unos cilindros se encuentran en un lado de la V y otros en la otra.
Los motores con este tipo de disposición se denominan motores en V, y el ángulo que forman los cilindros entre sí es el ángulo de dicha V. De ahí que alguna vez hayáis oído algo así como V6 a 60 grados, donde 60 es el ángulo formado entre los cilindros de uno y otro lado de la V. Aunque lo común es que en dicha disposición exista el mismo número de cilindros a cada lado de la V, también puede suceder que sean impares y haya, por ejemplo, 2 cilindros a un lado y 3 al otro. Menos común que las anteriores es una disposición de los cilindros que consiste en algo así como unir un motor de V estrecha con otro de V más ancha, para que todos los cilindros trabajen sobre el mismo cigüeñal. Esta variante se denomina motor en W y está destinada a hacer que motores de muchos cilindros puedan tener una longitud reducida y por tanto situarse en un vano motor mucho más corto que si se tratara de un motor en línea. Estamos viendo ya dos tipos, bueno, los motores que utilizan las motos y los motores que utilizan los carros, que estos son los que permiten que funcione, pues, que el carro ande, ¿sí? Que las ruedas puedan tener su eje de giratorio y puedan irse rotando y hacer que el carro ande o que la moto ande. ¿Listo? Hola amigos, ¿qué tal? Ahora vamos a ver otro Continuamos tipo de con el motores. tutorial de electrónica básica, ya vamos por el capítulo 22 y esta vez vamos a hablar sobre los motores eléctricos. Bueno, un motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica en movimiento, en energía mecánica. Perdón. Permítame un segundo. Chicos, apagamos todos la cámara, porfa. Profe, ¿nos está escuchando? Gracias. Y para Video. eso sirve de bobinas. Y sabemos que cuando a una bobina se le comunica una corriente eléctrica se convierte como en un imán. De hecho es lo mismo que un imán, atrae o repele a otra bobina o a otro imán y ahí está la base del motor eléctrico, en la fuerza electromagnética. La mayoría de los motores dan ese movimiento en forma de giro, en forma de rotación, como veis aquí, con su eje, rotación, aunque también los hay, menos frecuentes, los hay longitudinales. Esto es un electroimán, pero realmente es un motor, porque convierte, un motor eléctrico, convierte la energía eléctrica en mecánica. ¿Veis? Este es el recorrido que tiene, los hay con más recorrido. Bueno, el primer motor que se tiene constancia de ser capaz de hacer un trabajo útil fue de un tal von Jacobi, un físico alemán, hace ya casi 200 años. Poco después Siemens también creó otro tipo de motor y bueno, ya a partir de ahí surgieron un montón de tipos. La unidad de potencia para los motores eléctricos es la unidad de potencia eléctrica, el vatio, y también los múltiplos, el kilovatio, que son 1000 vatios, y el megavatio, que son 1000 kilovatios o 1.000.000 de vatios, aunque es habitual, sobre todo en motores grandes, encontrarse la potencia expresada en caballos de vapor, CV, o también en inglés HP, horsepower, viene a ser lo mismo. Un caballo de vapor, para que nos hagamos una idea, equivale a 747 vatios, o lo que es lo mismo, 3/4 de kilovatio, más o menos. Bueno, no me voy a enrollar mucho con la teoría, pero al menos tenemos que ver el rudimento de por qué funciona un motor eléctrico. Aquí tenemos un diseño súper básico, consta de dos imanes, que son el estator, es decir, la parte fija que no se mueve, y esto sería el rotor, lo que se mueve es otro imán, y gira en este punto, sería una cosa así como esta. Bueno, pues tal y como está ahora mismo esto, las dos caras norte enfrentadas y las dos sur, lo suyo, si esto lo dejamos suelto, es que haga así. Se repelen, las dos caras norte con las dos sur se repelen, gira, pero cuando se encuentran las caras distintas se atraen y esto ya no hay quien lo mueva, es decir, hace nada más que esto que es un motor de 1/4 de vuelta. Por eso este diseño evita este fenómeno de que el motor solamente da media vuelta o menos. Hemos sustituido el imán en el rotor por una bobina y seguimos manteniendo los dos imanes en el estator. Aquí le ponemos la corriente eléctrica a esta bobina a través de este ingenioso sistema de un colector y unas escobillas que rozan, porque no podemos poner la corriente con un cable directamente soldado, ya que esto gira y el cable se retorcería. Va con un sistema rozante. ¿Qué pasa aquí? Vamos a suponer que con esta configuración de polaridad, aquí tenemos también
polo norte, como aquí, así que estos imanes, Voy a adelantar ese no pedacito solamente son para que lo vean. unos tornillos, tiene ahí un taladro roscado y aquí otro. De manera que si hacemos en la superficie donde va a ir el motor sujeto para pasar el rotor, y con este tornillo y el taladro correspondiente pues sujetamos el motor por aquí, por la parte del frontal, no horizontalmente como lo hacíamos con este, pero bueno, podemos ponerlo en cualquier orientación, igual. Para poder ver las partes internas del motor lo estoy desmontando, ya he quitado estos 3 tornillos, vamos a por el cuarto y último, este de aquí, está ya suelto. Y ahora deberían salir la tapa delantera y la tapa trasera con el rotor. Y aquí tenemos el estator. Esta es la parte que no gira, la parte fija del motor. Está formada por un montón de bobinas con chapa magnética, como veis, como os dije en el dibujo anterior. No solamente son un par de polos, en un motor real suelen haber un montón. Por el otro lado es parecido. Se puede ver perfectamente la chapa magnética formando un montón de polos. Esto es lo que produce la fuerza electromagnética y hace girar al rotor. Otro componente muy importante en un motor son sus tapas. La función de las tapas, la delantera y la trasera, es sujetar el eje del rotor. Además, hay alojamiento para el rodamiento delantero, así, y para el trasero que veis ahí. De manera que el rotor queda muy bien sujeto con ambas tapas. Y otro componente también muy importante en un motor son los cojinetes, esto que veis aquí, y sirven para evitar la fricción del eje con el soporte, con la tapa. De otra manera se gastarían muy pronto. Esto les permite girar sin fricción, sin muchas pérdidas. Y estos cojinetes pueden ser del tipo rodamiento, como este, para motores grandes, o bien puede ser del tipo deslizamiento para motores pequeños, que son simples cilindros huecos por los que discurre el eje del rotor y eventualmente pueden ir lubricados. Y una última parte que podríamos mencionar de partes de un motor sería el sistema de refrigeración o enfriamiento. No todos lo tienen, este sí, es esta especie de turbina que gira y por centrífuga genera aire. Esta pieza, que por cierto tiene la función de proteger esta pieza móvil contra enganches a personas, pero también sirve para canalizar el aire hacia adelante, y estas aletas no están por capricho, sirven para disipar el calor que se genera en el motor, especialmente en el interior, en el estator. A continuación vamos a la parte que considero más importante de este tutorial, que es los tipos de motores. Aviso que hay muchos tipos de motores de continua o incluso líneas de distribución de corriente continua. Normalmente, Permítanme un segundo. Ya les voy a mostrar una parte que quiero que vean. que hay. Sin embargo, el inconveniente es que no es muy eficiente y por eso este tipo de motor bastante más grande. A ver, Esta es la parte que quiero 220 que vean cómo voltios. funciona un motor. Este es pequeñito. Eso es lo que hace. Se oye el sonido del ventilador. Quito el ventilador y vamos a probarlo ahora sin nada. Mira, no se oye nada. Enchufo. Ya. Si ven el movimiento que hacen, obviamente cuando se colocaba el ventilador, se Y un podía tercer tipo de notar motores más. para corriente alterna monofásica serían los motores universales, por ejemplo, montados en taladradoras, Profe, se te escucha muy molinillos de café, electrodomésticos que necesitan una fuerza considerable, ya que estos motores, comparados con los dos anteriores que hemos visto, a igualdad de volumen, tienen muchísima más fuerza. Si esta taladradora tuviese un motor con un rotor tipo jaula de ardillas, no. Listo. ¿Vieron cómo funciona un motor? ¿Qué es lo que hace? Obviamente depende del tamaño del motor. Hace que el motor funcione más rápido o, más cosas más grandes o cosas más pequeñas, ¿sí? Como lo veíamos con el ventilador, ese pequeñito, y pues cosas más grandes como un carro, una moto o algunos implementos de construcción o, en fin, como la licuadora, pero que es un motor más pequeñito, el taladro. ¿Listo? Ahora sí, todos a la página 44 escribimos la fecha. ¿Están conmigo, chicos?
Sí, señora. Sí, señora. Encontró la Profe, si se te página. escucha muy entrecortado. ¿Página qué, profe? ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí, profe, Sí, profe. No, profe. Entonces, si algunos sí y otros no, debe ser el internet. Entonces, yo les he pedido que apagaran la cámara. Sí, profe, porque cada nada me está desconectando. Ah, entonces es tu internet. Apaguemos Profe. las cámaras. ¿Qué página es? Página 44. Recuerden que aquí abajito, aparece la página. ¿Listo? Bueno, profe. Página 44. Escriban los motores que conocen. Ya escuchamos en los videos que hay varios tipos de motores. Hay muchísimos y que... Profe, ¿nos puedes, cómo es que se llamaba el de la motocicleta? El bicifásico. Trifásico, ¿Cómo se tricifásico. escribe? Bici como si escribieras bici. ¿Como bicicleta? Sí, señora. Está el de diésel, que se escribe diésel. El de gasolina. Está el motor eléctrico, que fue uno de los últimos que vimos. ¿Bici qué, profe? Bicifásico. ¿Qué Profe, yo escribí dos. Ah, muy bien, Juan David Vivas. Muy bien. Ya solo queda 1 minuto con 51. Bueno, con Sí, no se 49. preocupen, que apenas terminamos de escribir esto, nos volvemos a conectar y continuamos. ¿Listo? ¿Volvemos a conectarnos, profe? Claro que sí, Nicole. ¿Cuál estaba? ¿Bicicleta? Bicifásico. Profe, entonces ya nos salimos para volvernos a conectar. No, esperen que se acabe. ¿Cuál otro estaba? El de gasolina, el motor de gasolina, el motor de diésel, perdón, que se escribe diésel, que es diésel, que eso lo tienen algunos carros, no todos, y el motor eléctrico. ¿Listo? Bueno, profe. Yo creo que con esos 4 que escribimos está más que bien. Nos vamos a volver a conectar, ¿listo? Profe, ¿cuál era de la moto? Bicifásico. Señora. Profe, que no se te escucha.